El ruido metálico cesó. La mano enguantada de Jake Morrison se detuvo en medio del movimiento hacia la bolsa de basura y su rostro curtido palideció en la oscuridad previa al amanecer del vertedero de Phoenix. No era el ruido de una máquina. Era un arañazo, desesperado y rítmico, que provenía de debajo de la pila retorcida de bolsas de basura. Sarah, su supervisora, dejó caer su portapapeles con un ruido seco. «Dios mío, Jake, ¿eso es?» Su voz se quebró mientras retrocedía, con las botas crujiendo sobre cristales rotos. A través de un hueco en la jaula oxidada para perros, asomó una pata blanca con las garras ensangrentadas, arañando las barras de metal. La pata tembló una vez y luego se quedó quieta. Barras. La pata tembló una vez y luego se quedó quieta. La mente de Jake se trasladó a Afganistán. Los sonidos, la impotencia. Pero esto no era la guerra. Se suponía que era solo otro turno de jueves recogiendo basura bajo el calor de Arizona. Llama a control de animales. Ahora. Su voz sonó firme a pesar de que le temblaban las manos. ¿Qué clase de monstruo encierra a un cachorro en una jaula y lo entierra vivo? ¿Y cuánto tiempo tenían antes de que fuera demasiado tarde? Deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo el vídeo. Continuemos con la historia. Jake Morrison había visto cosas peores en Afganistán, pero nada como esto. A sus 45 años, sus manos aún temblaban algunas mañanas, no por el calor del desierto de Phoenix, sino por los recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. El trabajo en Phoenix Waste Management no era glamuroso, pero le mantenía en movimiento, le impedía pensar demasiado en los hermanos que había dejado atrás en la arena. Demasiado en los hermanos que había dejado atrás en la arena. El vertedero se extendía a lo largo de 50 acres del desierto de Arizona, un monumento a todo lo que la gente quería olvidar. Jake llevaba 8 años trabajando en el turno de noche, porque prefería la soledad y la forma en que la oscuridad ocultaba lo peor de lo que la gente tiraba. Fotografías antiguas, vestidos de novia, juguetes de niños, restos de vidas que habían seguido adelante o simplemente habían terminado. Su supervisora, Sarah Chen Williams, había empezado como veterinaria antes de que una demanda por negligencia la obligara a dedicarse a la gestión de residuos. Ella entendía mejor que nadie la ironía de su hallazgo. 15 años tratando animales, murmuró, agachada junto a la caja, y ahora los encuentro en la basura. El cachorro de pastor alemán que había dentro no podía tener más de 6 meses. Su pelaje, lo que se veía a través de la suciedad, era de un blanco puro, un color poco común que hizo que a Jake se le encogiera el pecho. Era pequeña para su raza, probablemente desnutrida, con ojos azul hielo que seguían sus movimientos con una inteligencia que parecía casi humana. «Mira esto», susurró Sarah, pasando la linterna por el interior de la jaula. Grabadas profundamente en el metal, con letras temblorosas pero deliberadas, había 3 palabras. «Es amable». Jake sintió que los síntomas del trastorno de estrés postraumático amenazaban con aflorar. La familiar opresión en el pecho, la forma en que los sonidos parecían resonar, pero algo en la mirada fija de la cachorra lo mantuvo con los pies en la tierra. No estaba asustada, no gemía. Estaba esperando, observando, evaluando si se podía confiar en estos nuevos humanos. «Quienquiera que haya hecho esto quería que supiéramos algo sobre ella», dijo Jake, con la voz ronca por la emoción que no esperaba sentir. La respiración de la cachorra era superficial y su lengua rosada colgaba ligeramente. La deshidratación se estaba produciendo rápidamente con el calor del desierto, incluso a las 4 de la madrugada. Jake tenía formación médica básica del ejército, suficiente para saber que quizá le quedaban horas, no días. «Tenemos que llevarla al Mercy Animal Hospital», dijo Sarah, buscando ya su teléfono. «El doctor Rodríguez me debe un favor». Mientras Jake levantaba con cuidado la jaula, los ojos de la cachorra no se apartaron de su rostro. Había algo en esa mirada, no solo inteligencia, sino reconocimiento, como si hubiera estado esperando específicamente a que él la encontrara. «Tranquila», pequeña le susurró, con el mismo tono que usaba con los soldados heridos. «Ahora estás a salvo». Pero, incluso mientras lo decía, Jake se preguntó quién habría grabado esas palabras en el metal. ¿Alguien que la quería o alguien cuya conciencia finalmente se había quebrado en el último momento? La cachorra parpadeó una vez, lentamente, y Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo.
La sala de urgencias del Mercy Animal Hospital era un caos controlado a las 4:30 de la mañana. La doctora Elena Rodríguez había visto antes a Jake Morrison, que solía traer animales callejeros heridos que encontraba durante sus turnos. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre cómo un basurero podía permitirse pagar facturas de veterinario que a veces ascendían a cientos de dólares. «Esto es diferente», dijo Jake, colocando con cuidado la jaula sobre la mesa de exploración. Su voz tenía un tono grave que hizo que Ladra Rodríguez levantara la vista de su portapapeles. La cachorra de pastor alemán yacía inmóvil, con el pelaje blanco enmarañado y cubierto de sangre seca y restos de basura. Pero sus ojos, esos llamativos ojos azules, seguían cada movimiento de la habitación con una alerta que contradecía su estado físico. «Dios mío, Dra. Rodríguez», examinando el mensaje rayado dentro de la jaula. «¿Quién hace algo así?» «Eso es lo que vamos a averiguar», dijo Sara, tomando fotos con su teléfono. «Esto es evidencia de maltrato animal. Tenemos que llamar a la policía». Cuando Ladra Rodríguez comenzó su examen, la cachorra se sometió sin resistencia. No gruñía ni mordía, solo aceptaba en silencio, lo que indicaba un adiestramiento exhaustivo o un trauma profundo. Su temperatura era peligrosamente baja y su pulso débil, pero estable. «Está muy deshidratada», anunció Ladra Rodríguez, insertándole una vía intravenosa con falta de práctica. «Probablemente lleva al menos 24 horas sin beber agua. Y mira sus patas. Lleva mucho tiempo arañando el metal». Jake se fijó en otra cosa. A pesar de su estado, la cachorra seguía mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. No con miedo, sino con una especie de esperanza resignada que le partió el corazón. «Los arañazos en el metal», dijo en voz baja, «no son aleatorios. Mira la profundidad, el espaciado». Alguien se tomó su tiempo para grabar esas palabras con cuidado. Ladra Rodríguez detuvo su trabajo. «¿Crees que quien hizo esto se sentía culpable? ¿O que alguien más intentaba enviar un mensaje?», sugirió Sara, mientras seguía fotografiando la jaula desde diferentes ángulos. El examen reveló más detalles inquietantes. Los dientes de la cachorra mostraban signos de haber roído metal. Literalmente, había intentado morder para escapar. Su pata trasera izquierda presentaba una vieja herida, parcialmente curada, pero claramente sin tratar. Alguien la había mantenido cautiva durante semanas, posiblemente meses. «Voy a necesitar retenerla durante al menos 48 horas», dijo Ladra Rodríguez, comprobando de nuevo el ritmo cardíaco del cachorro. «La deshidratación por sí sola podría haberla matado, y tenemos que hacerle pruebas para detectar lesiones internas». Jake sintió que se le encogía la cartera. En su cuenta de ahorros tenía unos $800 y sabía que las facturas del veterinario podían ascender fácilmente a miles, pero al mirar esos ojos azules no pudo marcharse. «Haga lo que tenga que hacer», dijo. «Ya encontraré el dinero». Sara le tocó el brazo. «Jake, no puedes salvar a todos los animales que encuentras». «No intento salvar a todos los animales», respondió él, sin apartar la mirada de la cachorra. «Solo a esta». Como si respondiera a su voz, la cachorra levantó ligeramente la cabeza y emitió un suave sonido, no exactamente un gemido, más bien un suspiro de alivio. Por primera vez desde que la encontraron, movió ligeramente la cola. «Le gustas», observó el doctor Rodríguez. «Eso es bastante inusual. Los animales traumatizados no suelen confiar en nadie al principio». Jake extendió la mano lentamente, dejando que la cachorra olfateara su mano. Cuando ella no se apartó, le acarició suavemente la cabeza. Su pelaje era más suave de lo que esperaba, a pesar de la suciedad. «¿Qué clase de persona tiene una pastor alemán de pelaje blanco puro y luego la tira como si fuera basura?», se preguntó Sara en voz alta. «Alguien que no la merece», respondió Jake simplemente. El doctor Rodríguez terminó de conectar el suero y comenzó a limpiar las heridas más graves de las patas de la cachorra. «Estos arañazos tardarán semanas en curarse correctamente, y probablemente deberíamos ponernos en contacto con organizaciones de rescate de pastores alemanes. Este color es extremadamente raro. Quizá alguien la esté buscando». A Jake se le encogió el pecho al pensar en entregarla, lo que le sorprendió. Llevaba 8 años viviendo solo, diciéndose a sí mismo que no estaba preparado para la responsabilidad de cuidar de otro ser vivo. Su trastorno de estrés postraumático ya complicaba bastante sus relaciones sin añadir una mascota a la ecuación.
Pero, a medida que la cachorra se relajaba bajo su caricia, algo cambió en su interior. Quizá era la forma en que ella parecía comprender su propio trauma. O quizá era simplemente que ambos habían sobrevivido a cosas que deberían haberlos destrozado. «Pasemos primero las próximas 48 horas», dijo. «Luego ya veremos qué pasa después». Los ojos de la cachorra se cerraron cuando los líquidos intravenosos comenzaron a hacer efecto. Pero su respiración se volvió más estable. Por primera vez en horas, Jake se permitió albergar la esperanza de que la hubieran encontrado a tiempo. Afuera, el sol fénix comenzaba a salir, pintando el cielo del desierto con tonos rosados y dorados. Iba a ser otro día abrasador, pero dentro de la fresca habitación del hospital, algo precioso comenzaba a sanar. Margaret Maggie O'Brien estaba preparando su café matutino cuando las noticias locales llamaron su atención. A sus 68 años, había adquirido la costumbre de dejar la televisión encendida para tener compañía. El silencio en su casa de Scottsdale se había vuelto insoportable desde que su marido William falleció 3 años atrás. Un cachorro de pastor alemán fue encontrado esta mañana temprano en el vertedero del norte de Phoenix, anunció el reportero. El animal fue encontrado atrapado en una jaula metálica con un misterioso mensaje grabado en su interior. La taza de café de Maggie se le resbaló de los dedos y se rompió contra el suelo de la cocina. En la pantalla, un breve destello de pelaje blanco y ojos azul hielo le hizo detenerse el corazón. Esos ojos. Los reconocería en cualquier parte. Luna, susurró, con la voz apenas audible en la casa vacía. La noticia fue breve. Solo mencionaba que el cachorro estaba siendo atendido en el Mercy Animal Hospital y que la policía estaba investigando. Pero Maggie había visto suficiente. A pesar de su artritis y de la tos persistente que había ido empeorando en los últimos meses, cogió las llaves del coche con manos temblorosas. El trayecto hasta el hospital duró 25 minutos, atravesando el tráfico de Phoenix, que parecía decidido a poner a prueba su paciencia. Maggie no había conducido tan lejos de casa en meses, desde que el oncólogo le había dado la noticia que tanto temía. Cáncer de pulmón en fase 2, probablemente por los años que había pasado en aulas polvorientas antes de que nadie supiera nada sobre el amianto en los edificios escolares. No le había contado a nadie el diagnóstico. Su hijo vivía en Seattle con su propia familia, demasiado ocupado con su empresa tecnológica como para visitarla. Su hija se había mudado a Florida tras el divorcio y aunque le enviaba tarjetas de Navidad por obligación, poco más. A sus 68 años, Maggie había aprendido que envejecer significaba ver cómo tu mundo se encogía, persona a persona, hasta que solo te quedaban los recuerdos y una casa vacía que antes estaba llena de risas. Pero Luna era diferente. Luna había pertenecido a Emily. Emily Catherine Sullivan, su nieta, había sido la luz de los últimos años de Maggie. 9 años, una sonrisa con huecos entre los dientes, energía infinita y un corazón tan grande como para amar a todos los animales abandonados de Arizona. Emily había encontrado a Luna cuando era un cachorro abandonado detrás de una gasolinera y había rogado a sus padres que se la dejaran quedarse. «Es especial, abuela», había insistido Emily durante una de sus visitas de fin de semana. «Mira sus ojos, lo entiende todo». El accidente había ocurrido 2 años antes, en una lluviosa tarde de noviembre. Los padres de Emily, David y Jennifer Sullivan, volvían a casa después del recital de baile de Emily cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. David murió en el acto. Jennifer sobrevivió con una lesión cerebral traumática que la dejó en cuidados paliativos. Emily salió disparada del vehículo y murió 3 días después en el hospital, sin recuperar la conciencia. Luna simplemente había desaparecido. En medio del caos de los preparativos del funeral y los trámites legales, nadie pensó en buscar a la perra. Cuando Maggie finalmente preguntó, la vecina que había estado alimentando a Luna dijo que había desaparecido semanas antes. Habían supuesto que se había escapado, buscando a Emily. Ahora, mirando la entrada estéril del Mercy Animal Hospital, Maggie sentía una mezcla de esperanza y temor que le oprimía el pecho. ¿Y si no era Luna? ¿Y si era solo otro pastor alemán blanco y se estaba preparando para otra pérdida devastadora? La recepcionista, una joven de ojos amables y múltiples piercings en las orejas, levantó la vista cuando Maggie se acercó al mostrador. «Vengo por el cachorro de pastor alemán», dijo Maggie, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. «El de las noticias. ¿Son familia?», preguntó la recepcionista con cautela.
En cierto modo, respondió Maggie, creo que podría haber pertenecido a mi nieta. La expresión de la recepcionista se suavizó. Voy a llamar a Ladra. Rodríguez. Ella la ha estado tratando. Mientras esperaba, Maggie estudió los carteles de animales perdidos en el tablón de anuncios. Tantos animales perdidos, tantos corazones rotos. Pensó en los $12,000 de su cuenta de ahorros, lo que quedaba del seguro de vida de William después de los gastos del funeral. Los había estado ahorrando para sus propios gastos médicos, sabiendo que el tratamiento contra el cáncer sería caro incluso con la seguridad social. Apareció Ladra. Rodríguez, una mujer de unos 40 años con aspecto cansado y ojos compasivos. Sra. ¿O'Brien? ¿Margaret O'Brien? Sra. O'Brien. La perrita que estamos tratando ha sufrido un trauma importante. Estaba muy deshidratada y muestra signos de cautiverio prolongado. Todavía estamos tratando de entender qué le ha pasado. Se llama Luna, dijo Maggie en voz baja. Tiene unos 2 años y medio, aunque siempre ha sido pequeña para su raza. Pertenecía a mi nieta Emily, que murió en un accidente de coche hace 2 años. La expresión de Ladra. Rodríguez cambió. ¿Puede describir alguna característica distintiva? Tiene una pequeña cicatriz en la pata trasera izquierda, de cuando se enganchó en una valla cuando era cachorra, y responde a señales con la mano. Emily le enseñó eso porque quería ser adiestradora de perros cuando la encontró en una valla cuando era cachorra. Y responde a señales con la mano. Emily le enseñó eso porque quería ser adiestradora de perros cuando fuera mayor. ¿Quiere verla?, preguntó el doctor Rodríguez con delicadeza. Maggie asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. La sala de recuperación estaba en silencio, salvo por el zumbido de los aparatos médicos. En una jaula grande en una esquina, una pastora alemana blanca yacía sobre una manta gruesa, con un gotero en la pata delantera. Estaba más delgada de lo que Maggie recordaba, con el pelaje apagado por la mala alimentación, pero esos ojos azules eran inconfundibles. Luna levantó la cabeza cuando Maggie entró y, por un momento, ninguna de las dos se movió. Entonces Luna emitió un sonido, no era exactamente un gemido, más bien un suspiro de reconocimiento, y movió ligeramente la cola contra la manta. «Oh, cariño», susurró Maggie, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Dónde has estado?» Jake Morrison eligió ese momento para regresar de la cafetería, con un café en la mano, y se detuvo en seco al ver a Maggie arrodillada junto a la jaula. «¿Quién eres?», preguntó, con voz protectora y sospechosa. La tensión en la sala de recuperación era palpable mientras Jake Morrison evaluaba a la anciana arrodillada junto a la jaula de Luna. Su entrenamiento militar le había enseñado a desconfiar de las coincidencias, y las personas de aspecto adinerado que aparecían para reclamar perros valiosos le ponían todas las alarmas en rojo. «Te he hecho una pregunta», dijo Jake, dejando el café con deliberada lentitud. «¿Quién es usted y qué quiere de ella?» Maggie levantó la vista, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero con voz firme. «Me llamo Margaret O'Brien. Esta es Luna. Pertenecía a mi nieta Emily, que murió en un accidente de coche hace 2 años». «Una historia muy conveniente», respondió Jake, cruzando los brazos. «Los pastores alemanes de color blanco puro valen miles de dólares. Es curioso que la dueña aparezca justo después de que salga en las noticias». El doctor Rodríguez se interpuso entre ellos, sintiendo la creciente hostilidad. «El señor Morrison no está aquí». O'Brien pudo describir la cicatriz de Luna y su adiestramiento antes de verla. «Cualquiera podría haber visto la cicatriz en las imágenes de las noticias», replicó Jake, «y los detalles del adiestramiento se podían adivinar. Pero fue la propia Luna quien zanjó la disputa». Lentamente, con dolor, se levantó de su jaula y se acercó a Maggie, que estaba arrodillada. Cuando Maggie levantó la mano en un gesto específico, con el puño cerrado y 2 dedos extendidos, Luna se sentó inmediatamente e inclinó la cabeza hacia la derecha. «Emily le enseñó eso», dijo Maggie en voz baja. «Significa, escucha con atención». Emily inventó su propio lenguaje de signos para Luna porque quería ser adiestradora de perros. La hostilidad de Jake vaciló, pero no desapareció por completo. «Mire, señora, no sé a qué juega, pero yo la encontré. Yo soy quien paga sus facturas médicas. No puede entrar aquí así». «No estoy tratando de quitársela», la interrumpió Maggie, con voz cada vez más firme. «Estoy tratando de entender qué le pasó. Luna desapareció después de la muerte de Emily».
La buscamos por todas partes. ¿Dónde buscaron exactamente? Jake la desafió. Porque estaba encerrada en una jaula y enterrada bajo la basura, alguien la había mantenido prisionera durante meses, tal vez más. La acusación quedó suspendida en el aire como un golpe físico. Maggie palideció y se agarró a los barrotes de la jaula para apoyarse. ¿Crees que le haría daño? Su voz se quebró. Emily quería a esta perra más que a nada en el mundo. Luna era lo último que me quedaba de mi nieta. El doctor Rodríguez había estado observando en silencio el comportamiento de Luna durante todo el enfrentamiento. En realidad, señor Morrison, la reacción de Luna sugiere que la Sra. O'Brien está diciendo la verdad. Los animales traumatizados no suelen responder positivamente a sus maltratadores. Jake no estaba convencido. Entonces, ¿dónde ha estado durante 2 años? Los perros no desaparecen y reaparecen en los vertederos. No lo sé, admitió Maggie, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Después del accidente, todo fue un caos. El padre de Emily murió en el acto. Su madre estuvo en coma durante 3 meses antes de que tuviéramos que tomar la decisión de dejarla ir. Yo estaba tratando de ocuparme de los preparativos del funeral, los asuntos legales, la venta de la casa. Cuando por fin pensé en ir a ver cómo estaba Luna, había desaparecido. ¿Y simplemente dejaste de buscarla? La voz de Jake era dura, su propio trauma le hacía reaccionar con dureza. ¿Simplemente la diste por perdida? Busqué durante 6 meses, replicó Maggie, sorprendiendo a todos con su repentina ira. Pegué carteles, llamé a todos los refugios de 3 condados, contraté a un detective de mascotas que me quitó el dinero y no me dio nada. Casi me arruino buscándola porque era lo único que me quedaba de Emily. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor de la vía intravenosa de Luna. La propia Luna gimió suavemente y se apretó contra los barrotes de la jaula, mirando a los 2 humanos que afirmaban preocuparse por ella. Jake sintió que su ira se desvanecía, sustituida por algo incómodamente parecido a la vergüenza. Su terapeuta de trastorno de estrés postraumático le había advertido que no proyectara su desconfianza militar en situaciones civiles, pero los viejos hábitos eran difíciles de erradicar. ¿Por qué ahora?, preguntó, con voz más tranquila, pero aún escéptica. ¿Por qué aparecer ahora, cuando soy yo quien la ha encontrado y quien está pagando su tratamiento? Porque lo vi en las noticias. Y la reconocí, respondió Maggie con sencillez, y porque dudó al mirar sus manos. Porque me estoy muriendo, señor Morrison, cáncer de pulmón, me quedan quizás 6 meses, y quería saber qué había sido de la última parte de mi nieta antes de morir. La confesión golpeó a Jake como un puñetazo. ¿Había perdido a suficientes personas como para reconocer la resignada aceptación en su voz? La forma en que hablaban los soldados cuando sabían que no iban a volver a casa. Ladrá. Rodríguez carraspeó diplomáticamente. Quizás deberíamos centrarnos en las necesidades de Luna ahora mismo. Ha pasado por un trauma muy duro y discutir no le ayuda a recuperarse. Como si la hubieran llamado, Luna emitió un suave sonido y miró directamente a Jake. En sus ojos azules vio algo que le recordó incómodamente a su propio reflejo, la mirada vacía de alguien que había sobrevivido a algo que no debería haber sobrevivido. El mensaje de la caja, dijo Jake de repente. Las palabras, es amable. ¿Sabes algo de eso? Maggie contuvo el aliento. Emily solía decir eso de Luna todo el tiempo. No solo es inteligente. Abuela, es amable. Era lo que más le gustaba de ella. Emily grabó esas palabras. Emily siempre llevaba el anillo de diamantes de mi madre en una cadena alrededor del cuello. Era lo que más le gustaba de ella. Emily grabó esas palabras. Emily siempre llevaba el anillo de diamantes de mi madre en una cadena alrededor del cuello, dijo Maggie lentamente, las piezas encajando. Lo llamaba su anillo especial. Si estaba atrapada en algún lugar con Luna, podría haberlo usado para arañar el metal. Las implicaciones de esta revelación se posaron sobre ellos como una pesada manta. Si Emily había grabado el mensaje, significaba que ella y Luna estaban juntas cuando murió. Significaba que Luna había sido testigo de lo que le había sucedido a Emily después del accidente. «Dios mío», suspiró Jake, pasándose una mano por su cabello canoso. «¿Cuánto tiempo estuvieron allí?» «La cronología no cuadra», dijo el doctor Rodríguez, consultando la ficha de Luna. «Sra. O'Brien.
¿Cuándo murió exactamente Emily? El 15 de noviembre de 2021, respondió Maggie sin dudar. Estuvo en el hospital 3 días después del accidente. Pero Luna muestra signos de cautiverio prolongado, continuó el doctor Rodríguez. Meses, no días. Alguien la secuestró después de la muerte de Emily y la mantuvo prisionera. La habitación se quedó en silencio mientras procesaban la información. Luna volvió a gemir y arañó la puerta de la jaula, mirando con ansiedad a Jake y Maggie. «Quiere que dejemos de pelear», observó Maggie, con nuevas lágrimas en los ojos. Emily siempre decía que Luna podía sentir cuando la gente estaba triste. Jake miró a la anciana, la miró de verdad por primera vez. Vio cómo le temblaban ligeramente las manos, la cautela con la que se movía, que delataba un dolor oculto. Vio la ropa cara que no podía ocultar el hecho de que estaba sola y asustada. «Lo siento», dijo en voz baja. «No debería haberte acusado. Es solo que he visto a demasiadas personas abandonando animales y pensé». «¿Pensaste que era otra persona rica que intentaba recuperar su propiedad?», concluyó Maggie. «Lo entiendo. Después de la muerte de William, aprendí lo diferente que te trata la gente cuando eres mayor y estás solo». «¿William era su marido?». 42 años, dijo Maggie con una sonrisa triste. Le habría encantado Luna. Siempre decía que los pastores alemanes eran los perros más leales del mundo. El doctor Rodríguez había estado comprobando en silencio los signos vitales de Luna durante la conversación. Tiene la presión arterial elevada por el estrés. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en la consulta». Pero Luna gimió y se apretó contra los barrotes de la jaula cuando se dispusieron a marcharse. Estaba claramente angustiada por la idea de quedarse sola de nuevo. «Tiene miedo de que la abandonemos», se dio cuenta Jake. Quienquiera que la tuviera probablemente utilizaba el abandono como castigo. Maggie se arrodilló de nuevo, con sus rodillas artríticas protestando. «No te vamos a abandonar, cariño», le dijo en voz baja. «Solo vamos a hablar y luego volveremos enseguida». Luna pareció entenderlo y se recostó de nuevo sobre su manta, pero sin apartar la mirada de ellos. En la sala de consultas, los 3 humanos se quedaron sentados en un incómodo silencio durante un momento antes de que Jake hablara. «Mire, señora O'Brien». «Maggie, por favor». «Maggie, necesito que entiendas algo. No puedo permitirme pagar miles de dólares en facturas del veterinario. Soy un trabajador de la limpieza que vive en un parque de caravanas. Pero la encontré y no puedo simplemente abandonarla». «No te lo pido», respondió Maggie. «Tengo algo de dinero ahorrado. No es mucho, pero suficiente para cubrir sus gastos médicos. Solo quiero saber qué le pasó. Y quiero ayudar si puedo». «¿Por qué?», preguntó Jake sin rodeos. «Si te estás muriendo, ¿por qué gastar tus ahorros en un perro?». Maggie se quedó callada durante un largo rato. «Porque Emily hubiera querido que alguien cuidara de Luna. Porque en los últimos 3 años he perdido a mi marido, a mi nieta, y pronto perderé mi propia vida. Pero quizá, solo quizá, pueda salvar algo que Emily amaba». Jake sintió que algo se movía en su pecho. La misma sensación que había tenido cuando miró por primera vez a los ojos de Luna. Reconocimiento. Comprensión. El vínculo entre personas que lo habían perdido todo y estaban tratando de averiguar cómo seguir adelante. «De acuerdo», dijo finalmente. «Trabajaremos juntos, pero necesito saberlo todo. Sobre Emily, sobre el accidente, sobre quién pudo haber secuestrado a Luna». Maggie asintió. «Te diré todo lo que sé». «Pero señor Morrison». «Jake, necesito que me prometas algo». «¿Qué?». «Prométeme que descubramos lo que descubramos, no dejarás que te quiten a Luna. Ya ha pasado por mucho. Se merece a alguien que luche por ella». Jake miró por la ventana a Luna, que observaba la puerta con ansiedad esperando su regreso. «Lo prometo», dijo, y lo dijo en serio. La División de Maltrato Animal del Departamento de Policía de Phoenix ocupaba un rincón estrecho de la comisaría principal, donde la detective María Santos llevaba 12 años investigando casos que la mayoría de los policías preferían evitar. Cuando Jake Morrison y Margaret O'Brien entraron en su oficina 3 días después del descubrimiento de Luna, Santos reconoció inmediatamente la mirada que ambos tenían, la determinación de ojos vacíos de las personas que han perdido demasiado como para rendirse ahora. La determinación de ojos vacíos de las personas que han perdido demasiado como para rendirse ahora. «Háganme hablar de Emily Sullivan»,
dijo Santos, abriendo un expediente nuevo. Su escritorio estaba abarrotado de fotos de animales maltratados y denuncias de mascotas desaparecidas, pero hizo espacio para los documentos que Maggie había traído. Maggie extendió los papeles con manos temblorosas. El certificado de defunción de Emily, recortes de periódico sobre el accidente y una pila de fotografías que mostraban a una niña de 9 años sonriente con un cachorro de pastor alemán blanco. El accidente ocurrió el 15 de noviembre de 2021, comenzó Maggie, con voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. El recital de danza de Emily se había retrasado debido a un corte de electricidad en la escuela. Estaban conduciendo a casa alrededor de las 9:30 cuando Marcus Brennan se saltó un semáforo en rojo. Jake levantó la vista bruscamente. ¿Sabe el nombre del conductor? Fue condenado por homicidio involuntario, respondió Maggie. Cumplió 18 meses en la cárcel del condado de Maricopa. Salió la primavera pasada. Empujó un recorte de periódico sobre la mesa. Había estado bebiendo en un bar después de perder su trabajo ese día. El detective Santos estudió el artículo y tomó notas. Marcus Brennan, 42 años, antecedentes por violencia doméstica y embriaguez pública. Ella los miró. ¿Sabían que Luna desapareció justo cuando él salió de la cárcel? La insinuación flotaba en el aire como el humo. Jake sintió que sus instintos militares se activaban, la misma hipervigilancia que lo había mantenido con vida en Afganistán. ¿Creen que él se la llevó?, preguntó Jake. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tendría? Venganza, respondió Santos con sencillez. Ocurre más de lo que crees. Algunas personas culpan de sus problemas a todo el mundo menos a sí mismas. Maggie se había quedado pálida. Pero ¿cómo iba a saber él nada de Luna? La familia de Emily vivía en Tempe, muy lejos de donde lo arrestaron. Santos ya estaba escribiendo en su ordenador. Déjame buscar su historial de direcciones. Al cabo de unos minutos, giró la pantalla hacia ellos. Brennan vivía en Maple Street, en Tempe, hasta que lo desahuciaron el año pasado. Eso está a 6 manzanas de donde vivían los Sullivan. Podría haberlos estado vigilando, se dio cuenta Jake, con un nudo en el estómago. Podría haberlos estado vigilando, se dio cuenta Jake, con un nudo en el estómago. Acechando a la familia antes del accidente. O después, añadió Santos con severidad. Algunos agresores se obsesionan con las familias de sus víctimas. La culpa se manifiesta en forma de ira, y se convencen a sí mismos de que las víctimas se merecían de alguna manera lo que les pasó. Maggie se agarró a los brazos de la silla. ¿Estás diciendo que fue deliberadamente a por Luna porque era hija de Emily? Es posible. Cuéntame cómo fue el día en que Luna desapareció. Maggie cerró los ojos, tratando de recordar los detalles del peor momento de su vida. Era principios de diciembre, tal vez 3 semanas después del funeral de Emily. Me había quedado en casa de David y Jennifer, tratando de ordenar sus pertenencias. Los vecinos, los Henderson, habían estado alimentando a Luna y dejándola dormir en su garaje. ¿Denunciaste la desaparición de la mascota? Sí, pero la policía dijo que no podían hacer mucho. Los perros se escapan todo el tiempo, especialmente después de un trauma. Sugirieron que podría haber sido atropellada por un coche o llevada por coyotes. Jake se inclinó hacia adelante. Pero las heridas de Luna sugieren un cautiverio prolongado, no una muerte rápida. Alguien la mantuvo con vida durante casi 2 años. Santos asintió con gravedad. Lo que nos lleva al mensaje grabado en la caja. Es bondadosa. ¿Dijiste que Emily solía decir eso de Luna? Constantemente, confirmó Maggie. Pero Emily llevaba el anillo de diamantes de mi madre cuando murió. Lo enterraron con ella. ¿Cómo pudo grabar algo? Quizás lo grabó otra persona, sugirió Jake. Alguien que conocía a Emily, que se sentía culpable por lo que le estaban haciendo a Luna. Santos tomó más notas. Tenemos que investigar a los conocidos de Brennan, cualquiera que pudiera haberle ayudado o que supiera algo de Luna. Y tenemos que averiguar dónde ha estado viviendo desde que salió de la cárcel. Cogió el teléfono y llamó rápidamente a registros. Tras una breve conversación, colgó con expresión sombría. Brennan se aloja en el motel Desert Vista, en McDowell Road. La dirección dice que paga semanalmente en efectivo y que es muy reservado. Pero aquí viene lo interesante. Varios vecinos se han quejado de oír ladridos de perros en su habitación a horas intempestivas. ¿Varios perros? Jake estaba tenso por la ira. Eso es lo que vamos a averiguar.
Santos se levantó y revisó su arma reglamentaria. Voy a conseguir una orden para registrar su habitación. Vosotros dos tenéis que quedaros aquí. Ni hablar, dijo Jake, levantándose también. Si ese cabrón ha estado torturando a Luna durante 2 años, quiero ver su cara cuando lo arrestéis. Señor Morrison, esto es asunto de la policía. Ustedes son civiles. Soy un veterano con experiencia en combate y ella es lo más parecido a una familia que tiene Luna, argumentó Jake, señalando a Maggie. No vamos a entrometernos, pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Maggie los sorprendió a ambos al intervenir. Detective Santos, he pasado 2 años preguntándome qué le había pasado a lo último que me quedaba de mi nieta. Necesito saber la verdad, aunque sea horrible. Santos los miró a ambos, reconociendo la futilidad de discutir con personas que no tenían nada que perder. Está bien, pero quédese en el coche y haga exactamente lo que le diga. Este hombre es potencialmente violento y no quiero tener víctimas civiles en mi conciencia. El trayecto hasta el motel Desert Vista duró 20 minutos atravesando la peor zona de Phoenix. El motel era una reliquia de los años 60 que había vivido mejores décadas, con la pintura desconchada y los letreros de neón rotos que anunciaban las tarifas por hora. Santos había colocado unidades de refuerzo alrededor de la propiedad antes de llegar. Habitación 127, dijo Santos, comprobando su radio. El administrador del motel dice que la camioneta de Brennan está en el estacionamiento. Desde su posición en el estacionamiento, Jake podía ver la camioneta azul descolorida con matrícula de Arizona. Pero lo que le heló la sangre fue el sonido, un gemido bajo y continuo que provenía de algún lugar detrás del edificio. ¿Oyes eso?, le preguntó a Maggie. Ella asintió, con el rostro pálido por el horror. Dios mío, ¿cuántos perros ha estado criando? Santos estaba coordinando con sus refuerzos cuando los gemidos cesaron de repente. En el silencio que siguió, oyeron la voz de un hombre gritando con ira, aunque no pudieron distinguir las palabras. Algo va mal, dijo Jake, alcanzando la manilla de la puerta. Quédate en el coche, ordenó Santos. Pero ella ya se estaba dirigiendo hacia la habitación del motel con el arma desenfundada. El sonido de la madera astillándose resonó en el aparcamiento cuando Santos y otros 2 agentes forzaron la puerta de la habitación 127. Lo que encontraron dentro los perseguiría a todos durante años. La habitación había sido convertida en una perrera improvisada con jaulas alineadas contra todas las paredes. La mayoría estaban vacías ahora, pero el olor a miedo y sufrimiento permanecía en el aire. En el centro de la habitación, Marcus Brennan estaba sentado en una silla plegable, apuntándose con una pistola a la cabeza. ¡Atrás!, gritó cuando vio a los agentes. Sé lo que están pensando, pero no entienden lo que me han quitado. A través de la puerta abierta, Jake podía ver el interior de la habitación a pesar de las órdenes de Santos de mantenerse alejado. Jake podía ver el interior de la habitación a pesar de las órdenes de Santos de mantenerse alejado. Brennan era un hombre corpulento, probablemente poderoso en otros tiempos, pero ahora parecía vacío y desesperado. Su ropa estaba sucia. Su cabello despeinado y sus ojos tenían la mirada salvaje de alguien que había perdido toda conexión con la realidad. «Baja el arma, Marcus», gritó Santos. Ella le apuntaba con su propia pistola. «Solo queremos hablar». «¿Hablar?», se rió Brennan con amargura. «¿Queréis hablar de cómo un estúpido perro mató a mi hijo? ¿De cómo Tommy murió porque un chucho lo llevó a la calle?» Jake sintió que Maggie le agarraba el brazo mientras todo encajaba. No se trataba solo de Emily y Luna. El propio hijo de Brennan había muerto en un accidente con un perro. No fue culpa de Luna, dijo Santos con cuidado, tratando de mantenerlo hablando. No fue culpa de nadie. Son todos iguales, gritó Brennan. Peligrosos, imprevisibles. Yo protegía a la gente sacándolos de las calles. El enfrentamiento se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Al final, fue el sonido de las sirenas de control de animales lo que pareció empujar a Brennan al límite. «Nunca lo entenderéis», dijo, y antes de que nadie pudiera reaccionar, apartó la pistola de su cabeza y disparó 3 tiros a través de la ventana trasera de la habitación del motel. Los agentes entraron corriendo mientras un Brennan se derrumbaba, no por una herida autoinfligida, sino por lo que parecía ser un colapso mental total. Mientras aseguraban la escena, Jake y Maggie pudieron oír algo que les partió el corazón.
El sonido de perros heridos llorando desde algún lugar detrás del edificio. Luna no era la única víctima. Era solo la única que habían encontrado a tiempo. La escena detrás del motel Desert Vista era peor de lo que nadie había imaginado. La agente de control animal Rebecca Martínez había visto muchos casos de acumulación compulsiva y fábricas de cachorros, pero nada la había preparado para lo que Marcus Brennan había creado en el pequeño trastero que había alquilado detrás del motel. «Dios mío», exhaló, mientras su linterna iluminaba hileras de jaulas improvisadas construidas con alambre de gallinero y postes metálicos. «¿Cuántos?». La detective Santos contó rápidamente, con el estómago revuelto. 17 jaulas, la mayoría están vacías ahora, pero 3 pastores alemanes seguían vivos, aunque apenas se acurrucaban en los rincones traseros de sus prisiones, demasiado débiles para ladrar, demasiado traumatizados para tener esperanza. Sus costillas se marcaban a través del pelaje enmarañado, y sus ojos tenían el mismo vacío que Jake había visto en los de Luna. Pero fue el silencio lo que más impactó a Maggie. Estos perros no hacían ningún ruido, ni gemían, ni lloraban, solo respiraban con el ritmo mecánico de criaturas que habían aprendido que el ruido traía dolor. «Luna fue la afortunada», dijo Jake en voz baja, con la voz cargada de rabia y dolor. Solo pasó 2 años en este infierno. Brennan había sido trasladado al hospital bajo custodia psiquiátrica, delirando sobre su hijo muerto, Tommy, y las peligrosas bestias que debían ser eliminadas. Pero antes de que los paramédicos lo subieran a la ambulancia, hizo una declaración coherente que heló a todos los que la oyeron. «El blanco era especial», le dijo al detective. «La blanca era especial», le dijo al detective Santos, con la mirada fija por un instante. «Ella nunca se rindió. La tuve 22 meses y nunca dejó de intentar proteger a los demás. Incluso cuando los separaba, intentaba consolarlos a través de la alambrada». Las implicaciones de esta revelación golpearon a Jake como un golpe físico. Luna no solo había sobrevivido a la tortura de Brennan. Había intentado ayudar a los otros perros a sobrevivir también. La inteligencia y la empatía que Emily había amado tanto la habían mantenido cuerda en una situación demencial. 22 meses, susurró Maggie, haciendo cálculos. Eso significa que se la llevó pocos días después de que desapareciera. Santos asintió con gravedad. Probablemente acechó el barrio hasta que encontró la oportunidad. La familia Henderson dijo que dejaban a Luna en el garaje cuando se iban a trabajar. Un blanco fácil para alguien que la había estado observando. Mientras los de control de animales comenzaban el delicado proceso de sacar a los perros supervivientes, Jake se encontró pensando en el mensaje grabado en la jaula de Luna. Ahora tenía un significado completamente diferente. No era solo la valoración que Emily hacía de su mascota. Era una descripción de cómo se había comportado Luna incluso en cautividad. Oficial Martínez llamó. «¿Cómo están los otros perros?». Rebecca levantó la vista de la jaula que estaba examinando. «En cautividad». Oficial Martínez llamó. «¿Los otros perros, cómo están?». Rebecca levantó la vista de la jaula que estaba examinando, con el rostro sombrío. «Desnutrición grave, deshidratación, múltiples lesiones por pelearse entre ellos por la comida. Este de aquí tiene una pata rota que nunca se curó bien». Señaló a un pastor alemán macho que no podía pesar más de 23 kilos. «Van a necesitar meses de rehabilitación, si es que se pueden salvar». «¿Y el trauma psicológico?», preguntó Maggie, con voz apenas audible. «Eso es lo que más preocupa», admitió Rebecca. «Los perros que han estado aislados y maltratados así suelen desarrollar comportamientos que los hacen imposibles de adoptar. Agresividad por miedo, aislamiento total, incapacidad para confiar en los humanos. La mayoría de los refugios recomendarían la eutanasia». La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Jake sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La misma sensación que había tenido cuando tuvieron que dejar atrás a civiles heridos en Afganistán. La certeza de que no podía salvar a todo el mundo, pero eso no hacía que doliera menos. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo desesperado. «Lo hay», dijo Maggie en voz baja, sorprendiendo a todos. «Todavía tengo el dinero que estaba ahorrando para el tratamiento contra el cáncer. $12,000. No es suficiente para curarme, pero podría ser suficiente para darles una oportunidad a estos perros». Jake la miró fijamente. «Maggie, no puedes». «Puedo y lo haré», la interrumpió ella, con voz cada vez más firme.
Emily hubiera querido que los ayudara. Y, sinceramente, ¿qué sentido tiene morir con dinero en el banco si puedo evitar el sufrimiento de otros? El detective Santos había estado escuchando la conversación mientras coordinaba con el equipo de la escena del crimen. Sra. O'Brien, es muy generoso, pero cuidar de 3 pastores alemanes gravemente traumatizados va a costar más de $12,000. Estamos hablando de atención veterinaria especializada, rehabilitación conductual, meses de entrenamiento. Entonces recaudaremos más dinero, dijo Jake de repente. La historia de Luna se hizo viral una vez. Quizás las historias de estos perros también puedan. Rebecca parecía escéptica. La gente dona por cachorros monos y historias de rescate que te hacen sentir bien. Perros que han sido torturados y que quizá nunca se recuperen. Eso es más difícil de vender. Pero Maggie ya estaba sacando su teléfono. Emily siempre decía que la gente es básicamente buena. Solo hay que mostrarles cómo pueden ayudar. Miró a los 3 perros supervivientes que seguían acurrucados en sus jaulas. Estos perros sobrevivieron al infierno porque Luna les enseñó a resistir. Lo menos que podemos hacer es intentar enseñarles a vivir de nuevo. Jake sintió una sensación familiar, la misma mezcla de miedo y determinación que había experimentado antes de cada misión peligrosa en Afganistán. Las probabilidades estaban en su contra, los recursos eran limitados, y el fracaso significaría ver morir a criaturas inocentes. Pero al mirar a los compañeros supervivientes de Luna, se dio cuenta de que algunas batallas merecían la pena, incluso cuando no se podía garantizar la victoria. «De acuerdo», dijo, sorprendido por lo firme que sonaba su voz. «Salvémoslos a todos». 6 semanas después del rescate en el motel Desert Vista, Jake Morrison se encontraba sentado en la sala de espera del Phoenix Cancer Center, sosteniendo el bolso de Maggie O'Brien mientras ella se sometía a su primera sesión de quimioterapia en más de un año. No se le escapaba la ironía. Ella estaba preparada para morir con dignidad. Pero salvar a Luna y a los demás perros le había dado una razón para seguir luchando. «Señor Morrison», el doctor Patricia Williams, oncólogo de Maggie, dijo, acercándose con una sonrisa cautelosa. «Pregunta por usted». Jake encontró a Maggie en la silla de infusión, con un tubo intravenoso que le inyectaba veneno en las venas, con la esperanza de matar al cáncer antes de que éste la matara a ella. Parecía pequeña y frágil, pero sus ojos brillaban con determinación. «¿Cómo están nuestros perros?», preguntó, como siempre. «Luna se está fortaleciendo cada día», informó Jake, sentándose en la silla junto a ella. «Esta mañana se comió todo el plato y hasta movió la cola cuando me vio. Pero los otros 3 perros, a los que habían bautizado como Hope, Faith y Courage por insistencia de Maggie, estaban pasando apuros. A pesar de los cuidados constantes en la clínica veterinaria de urgencias, su trauma psicológico era más profundo de lo que nadie había previsto. Hope, la hembra que llevaba más tiempo con Brennan, no había mirado a los ojos a un humano en 6 semanas. Faith, el macho con la pata rota, había necesitado 2 operaciones y todavía se estremecía con los movimientos bruscos. Courage, el más joven, había dejado de comer por completo y se mantenía con vida gracias a sondas de alimentación. El veterinario conductista cree que quizá tengamos que tomar algunas decisiones difíciles, dijo Jake con delicadeza. El doctor Kim dice que los perros con este tipo de traumas a veces nunca se recuperan, terminó Maggie. Lo sé, pero aún no nos rendimos. Su teléfono vibró con una notificación. La campaña en las redes sociales que habían lanzado, Luna's Legacy, había recaudado casi $30,000 en donaciones. Pero las facturas médicas aumentaban más rápido que las contribuciones. Más preocupantes eran los comentarios que habían empezado a aparecer, gente que cuestionaba si no sería mejor gastar el dinero en causas humanas, otros que sugerían que los animales gravemente dañados deberían ser sacrificados para acabar con su sufrimiento. «Hay algo más», dijo Jake a regañadientes. «El Canal 12 quiere hacer un reportaje de seguimiento. Quieren entrevistarte sobre el hecho de que gastes el dinero de tu tratamiento contra el cáncer en perros». Maggie apretó la mandíbula. «Déjame adivinar, quieren hacerte pasar por una vieja loca que prefiere los animales a su propia vida». Algo así, y ha habido reacciones negativas por parte de algunos espectadores. Dicen que estamos manipulando a la gente para que done dinero a una causa perdida. Las críticas dolían porque en parte eran ciertas. Los 3 perros rescatados quizá nunca pudieran ser adoptados.
Podrían pasar el resto de sus vidas en centros especializados, con un coste mensual de miles de dólares en cuidados que quizá nunca les permitieran llevar una vida normal. ¿Era ético pedir a la gente que financiara lo que podría considerarse un sufrimiento prolongado? El Dr. Kim Patel, veterinario especialista en comportamiento, había sido muy franco en su última reunión. He trabajado con perros de guerra que sufren trastorno de estrés postraumático, y estos 3 se encuentran entre los casos más graves que he visto. Hope muestra signos de indefensión aprendida tan graves que es posible que nunca vuelva a establecer vínculos con los humanos. Las respuestas de miedo de Faith son tan extremas que podría ser peligroso si se le acorrala. ¿Y valor? Francamente, no estoy seguro de que tenga ganas de vivir. Pero Luna había sorprendido a todos. A pesar de llevar más tiempo que los demás con Brennan, se estaba recuperando a un ritmo sorprendente. Había empezado a comer con normalidad, a dormir toda la noche y hasta a jugar suavemente con juguetes. Y lo más sorprendente era que parecía estar intentando ayudar a los demás perros. Doctora. Kim quiere probar algo experimental, continuó Jake. Cree que Luna podría ayudar a los demás a curarse, del mismo modo que los animales de terapia ayudan a los humanos con trastorno de estrés postraumático. Los ojos de Maggie se iluminaron con interés. ¿Qué tipo de terapia? Sesiones de interacción supervisadas. Luna se convertiría básicamente en una terapeuta canina para dar esperanza, fe y valor. Nunca se ha probado con perros tan gravemente traumatizados, pero Luna era su protectora durante el cautiverio, se dio cuenta Maggie. Quizás confían en ella de una manera en la que nunca confiarán en nosotros. El tratamiento era arriesgado. Si Luna retrocedía o se volvía a traumatizar por el contacto con los otros perros, podrían perder también su recuperación. Pero al ver las imágenes de seguridad del almacén de Brennan, el Dr. Kim había notado algo extraordinario. Incluso en las peores condiciones, Luna se había colocado en un lugar desde donde podía ver las otras jaulas, a menudo sentada alerta cuando los demás dormían, como si estuviera haciendo guardia. Nunca dejó de ser la perra de Emily, dijo Maggie en voz baja. Emily le enseñó a ser amable, a proteger a los más pequeños, incluso en el infierno, recordó. 2 días más tarde, intentaron la primera sesión supervisada en las instalaciones especializadas donde se alojaban los 3 perros traumatizados. Jake y Maggie observaban a través de un cristal unidireccional mientras el Dr. Kim llevaba a Luna a la gran sala acolchada donde Hope yacía acurrucada en un rincón, sin responder al contacto humano. Luna entró con cautela, con un lenguaje corporal tranquilo pero alerta. No se acercó directamente a Hope, sino que se tumbó a unos 3 metros de distancia, en una posición desde la que podía ver tanto a Hope como la puerta, la clásica postura protectora que había aprendido en cautividad. Durante 20 minutos, no pasó nada. Entonces Hope levantó ligeramente la cabeza, lo justo para mirar a Luna. Luna emitió un sonido suave, no era un gemido, sino más bien un saludo amable. Las orejas de Hope se movieron en respuesta. Es la primera respuesta que hemos obtenido de Hope en 6 semanas, susurró el Dr. Kim por la radio. Durante la siguiente hora, Luna se acercó poco a poco, dejando siempre espacio a Hope para retirarse. Cuando finalmente estuvo a poca distancia, Luna hizo algo extraordinario. Empezó a acicalar el pelaje enmarañado de Hope, como una madre perra consuela a un cachorro angustiado. La reacción de Hope fue inmediata y desgarradora. Empezó a llorar, no con los gritos agudos de dolor que habían oído antes, sino con sollozos profundos y lastimeros que parecían casi humanos. Era como si el suave contacto de Luna le hubiera dado por fin permiso para liberar 2 años de dolor y terror reprimidos. «Dios mío», susurró Ladra. «Kim. Está procesando el trauma. Luna está creando un espacio seguro para que pueda expresar lo que no podía expresar sola». La sesión con Faith fue diferente, pero igualmente profunda. La pata rota del perro macho se había curado mal, dejándole una cojera permanente que le hacía estar aún más a la defensiva. Cuando Luna se acercó, Faith mostró los dientes y gruñó. El comportamiento más agresivo que había mostrado desde que fue rescatado. Pero Luna no retrocedió. En lugar de eso, se tumbó y se puso boca arriba, mostrando el vientre en un gesto definitivo de confianza y sumisión. Era el lenguaje canino para decir, «No soy una amenaza, estás a salvo conmigo». Faith dejó de gruñir. Durante varios minutos, se quedó de pie junto a Luna, claramente confundido por su comportamiento. Luego,
Lentamente, se tumbó a su lado, y sus cuerpos se tocaron por primera vez desde su rescate. Les está enseñando que pueden volver a confiar, observó Maggie, con lágrimas corriendo por su rostro. Les está enseñando lo que Emily le enseñó a ella, que incluso después de que sucedan cosas terribles, todavía puede haber bondad. La sesión con Courage fue la más difícil. El perro más joven había estado catatónico durante unas semanas. Apenas respondía a la comida o al tratamiento médico. Cuando Luna se acercó, Courage ni siquiera reconoció su presencia. Luna lo intentó todo. Sonidos suaves, caricias cuidadosas, incluso le llevó juguetes y los colocó cerca de Courage. Nada provocó ninguna respuesta. Finalmente, Luna hizo algo que dejó sin aliento a todos los presentes en la sala de observación. Empezó a cantar, un aullido melódico y grave que sonaba casi como una nana. Era un sonido que ninguno de ellos había oído antes, algo que parecía provenir de lo más profundo de su memoria genética, quizás la forma en que los lobos salvajes consolaban a sus crías. Courage abrió los ojos. Por primera vez en semanas, levantó la cabeza y miró directamente a otro ser vivo. Cuando Luna terminó de cantar, Courage emitió un pequeño sonido en respuesta. Apenas audible, pero sin lugar a dudas, un intento de comunicación. «Eso es», dijo Ladra. Kim, con la voz cargada de emoción. «Es el avance que estábamos esperando». Las sesiones continuaron a diario durante 2 semanas. Poco a poco, Hope comenzó a tolerar la presencia humana cuando Luna estaba cerca. Faith empezó a comer sin sedantes. Courage dio sus primeros pasos fuera de la jaula, siguiendo a Luna con paso vacilante. La transformación no fue instantánea ni completa. Los 3 perros seguían profundamente marcados por sus experiencias, pero Luna les había dado algo invaluable. La prueba de que la supervivencia era posible, que la confianza podía reconstruirse, que la bondad aún existía en un mundo que solo les había mostrado crueldad. Mientras Jake observaba a Luna trabajar con sus compañeros supervivientes, comprendió lo que Emily había visto en ella hacía tantos años. Luna no solo era inteligente y leal, era una maestra, una sanadora, la encarnación viva de la resiliencia del espíritu. «Los está salvando», susurró Maggie, buscando la mano de Jake, «igual que nos está salvando a nosotros». Fuera de las ventanas del centro, el sol de Arizona se ponía sobre el desierto, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Por primera vez en meses, Jake se permitió creer que la curación era posible. Para los perros, para los humanos, para cualquiera lo suficientemente valiente como para volver a confiar. La mañana de Navidad llegó con el brillante sol de Arizona, que hizo que Jake Morrison se sintiera agradecido de haber dejado atrás los grises inviernos de su infancia en Michigan. Se paró en la puerta de lo que alguna vez había sido la sala formal de Maggie O'Brien, ahora convertida en un espacio de recuperación para Luna y sus 3 compañeros, y se maravilló de cuánto podía cambiar en 6 meses. Luna yacía en un charco de luz que se filtraba por la ventana panorámica, con su pelaje blanco brillante y saludable. A su lado, Hope dormía plácidamente, la misma perra que 6 meses atrás no soportaba el contacto humano y ahora confiaba lo suficiente como para dormir al aire libre. Faith cojeaba hacia su cuenco de agua, con la pata rota por fin lo suficientemente fuerte como para soportar su peso sin dolor constante. Lo más milagroso de todo era que Courage estaba sentado, alerta, junto al árbol de Navidad, moviendo lentamente la cola mientras observaba cómo se acercaba Jake. «Buenos días, preciosa», dijo Jake en voz baja a Luna, que levantó la cabeza y golpeó el suelo de madera con la cola. El gesto era sencillo, corriente y absolutamente extraordinario para una perra que había pasado 2 años creyendo que el contacto humano significaba sufrimiento. Desde la cocina llegaban los sonidos de Maggie preparando el desayuno. La quimioterapia le había pasado factura. Había perdido 13 kilos y casi todo el pelo, pero su oncólogo le había dado una noticia 2 semanas antes que aún le parecía surrealista. El cáncer estaba en remisión, no curado, pero estable, controlable. El Dr. Williams no podía explicarlo médicamente, pero Maggie tenía su propia teoría. «Los perros no solo necesitaban que los salvaran», le dijo a Jake. «Necesitaban un propósito, igual que yo. La transformación no había sido fácil ni rápida. Hubo contratiempos. Noches en las que el valor dejó de comer. Días en los que la ansiedad de Faith lo volvió destructivo.
Semanas en las que la esperanza se retiró tan profundamente en sí misma que temieron haberla perdido para siempre. Las facturas del veterinario habían superado los $50,000, financiadas con una combinación de los ahorros de Maggie, donaciones de la comunidad y los ingresos de la decisión de Jake de vender su camioneta y tomar el autobús para ir al trabajo. Pero Luna había sido su constante, su estrella polar. Todos los días había trabajado con los otros perros, enseñándoles con el ejemplo que se podía confiar en los humanos, que el contacto podía reconfortar en lugar de lastimar, que el mundo fuera de sus perreras ofrecía posibilidades más allá del dolor. Ladra. Kim Patel había documentado su progreso en lo que planeaba publicar como un estudio innovador sobre la terapia asistida con perros para animales con traumas graves. Lo que Luna ha logrado, le dijo a Jake, es esencialmente crear el primer caso registrado de un perro que trata el trastorno de estrés postraumático en otros perros. Ha reescrito nuestra comprensión de la inteligencia emocional canina. El timbre interrumpió los pensamientos de Jake. A través de la ventana, pudo ver al detective Santos de pie en el porche con una mujer que no reconoció, mayor, bien vestida, que llevaba lo que parecía ser una bolsa de regalo. Maggie, llamó Jake hacia la cocina. Tenemos visita. La detective Santos se había convertido en una presencia habitual en sus vidas durante los últimos meses, no solo por el proceso judicial en curso contra Marcus Brennan, sino porque se había involucrado personalmente en la recuperación del perro. Brennan había sido condenado a 15 años de prisión y a tratamiento psiquiátrico obligatorio. Pero Santos había seguido investigando casos similares en Arizona, utilizando lo que habían aprendido para desmantelar otras 2 operaciones ilegales de peleas de perros. Es la doctora Ruth Yamamoto, dijo Santos cuando Maggie se unió a ellos en la puerta. Es una neuróloga veterinaria de la Universidad de California en Davis. Ha venido expresamente para conocer a Luna, doctora. Yamamoto debía de tener unos 70 años, con el pelo plateado y ese tipo de concentración intensa que Jake asociaba con las personas que habían pasado su vida superando los límites de su campo. Estudió a Luna con interés profesional, pero cuando ésta se acercó y le presionó suavemente la cabeza contra la mano, su expresión se suavizó y se convirtió en algo parecido al asombro. «Es extraordinario», murmuró Yamamoto. El detective Santos le describió el caso, pero al verla interactuar con los otros perros, este nivel de comportamiento terapéutico intencionado no tiene precedentes en la literatura. «Es especial», dijo Maggie con sencillez. «Mi nieta lo supo desde el principio». Yamamoto se arrodilló lentamente, con sus rodillas artríticas protestando, y miró directamente a los ojos de Luna. «Hola, preciosa. He oído cosas extraordinarias sobre ti». Luna ladeó la cabeza, estudiando a la nueva humana con la misma atención que dedicaba a todo. Al cabo de un momento, pareció tomar una decisión. Se acercó a donde Courage estaba sentado junto al árbol de Navidad, lo empujó suavemente con la nariz y lo llevó de vuelta junto a Yamamoto. Jake se dio cuenta de que los estaba presentando. Quería que la doctora viera lo mucho que había avanzado Courage. Courage, que 6 meses atrás había estado catatónico e indiferente, estaba sentado tranquilamente junto a Luna y permitía que Yamamoto lo examinara. La transformación era sutil, pero profunda. Su postura era alerta en lugar de defensiva, su respiración era estable en lugar de aterrada. «Por eso he venido», dijo Yamamoto, con la voz cargada de emoción. «Llevo 40 años estudiando la cognición animal y nunca había visto nada igual. Luna no solo está ayudando a estos perros a sobrevivir, les está enseñando a curarse». Metió la mano en la bolsa de regalo y sacó una carpeta gruesa. «Represento a un consorcio de facultades de veterinaria y centros de investigación del comportamiento animal. Nos gustaría ofrecerles algo». Jake sintió un nudo en el estómago. Durante la recuperación de Luna, habían recibido consultas periódicas de investigadores, productores de televisión y organizaciones de bienestar animal que querían estudiar o presentar a los perros. Cada vez, él y Maggie habían rechazado educadamente, protegiendo el frágil progreso que habían logrado. «¿Qué tipo de oferta?», preguntó Maggie con cautela. «Un santuario permanente», respondió el doctor Yamamoto. «Totalmente financiado, con personal profesional, diseñado específicamente para que Luna continúe su trabajo con animales traumatizados. Estamos hablando de una dotación de $1 millón,
suficiente para cuidar de ella y de cualquier otro perro al que pudiera ayudar durante el resto de sus vidas. La oferta era impresionante por su alcance y generosidad. Luna se convertiría en la pieza central de un programa terapéutico revolucionario, que podría ayudar a cientos de otros animales y hacer avanzar el campo de la psicología veterinaria en décadas. Solo hay una condición, continuó el Dr. Yamamoto. Luna tendría que trasladarse a nuestras instalaciones en California. El programa requiere un equipo especializado y unas condiciones controladas que no se pueden reproducir en un entorno doméstico. La sala quedó en silencio, salvo por los suaves sonidos de los perros que se movían a su alrededor. Jake sintió que se le rompía el corazón al mirar a Luna, que de alguna manera había percibido la tensión en la habitación y se había sentado entre él y Maggie, ofreciéndoles consuelo como siempre hacía. Allí sería feliz, dijo el Dr. Yamamoto con delicadeza. Tendría otros perros a los que ayudar, cuidadores profesionales que entendían sus necesidades, una atención médica que superaba con creces la disponible allí, y su trabajo podría revolucionar la forma en que tratamos el trauma animal en todo el mundo. Maggie se arrodilló y tomó el rostro de Luna entre sus manos, mirando esos ojos azules inteligentes que habían visto demasiado sufrimiento y, de alguna manera, habían elegido la compasión. «¿Qué opinas, cariño?», le susurró. «¿Quieres ir a ayudar a más perros?». La respuesta de Luna fue inmediata y clara. Se puso de pie, caminó hacia la esperanza, la fe y el coraje, y se acostó en el centro de su pequeña manada. Luego miró a Maggie y Jake, con una expresión que no necesitaba traducción. «Esta es mi familia, aquí es donde pertenezco. Me temo que tendremos que rechazar la oferta», dijo Jake, con voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. «Luna ya ha encontrado su vocación. Nos está enseñando que la curación no se produce en laboratorios ni en centros de investigación. Se produce en los hogares, con personas que te quieren incondicionalmente. Se produce en los hogares, con personas que te quieren incondicionalmente». Ladra. Yamamoto asintió lentamente, y Jake se sorprendió al ver aprobación en lugar de decepción en sus ojos. «Ya sabes», dijo, «eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. La medida del éxito de una terapia no es cuántos sujetos puedes estudiar. Es si la curación continúa mucho después de que finaliza el tratamiento formal». Mientras los visitantes se preparaban para marcharse, la detective Santos se quedó en el porche. «Has tomado la decisión correcta», dijo en voz baja. «Hay cosas demasiado valiosas como para convertirlas en proyectos científicos». Esa tarde, mientras Jake y Maggie observaban a los 4 perros dormir juntos al sol, Maggie se acercó y le apretó la mano. «Emily estaría orgullosa», dijo. «Cumplimos su promesa». Luna siguió siendo amable y nos enseñó a todos a serlo también. Afuera, el desierto de Arizona se extendía infinito bajo un cielo azul perfecto, pero dentro de la casa, 4 almas rescatadas habían encontrado algo más valioso que las becas de investigación o el reconocimiento científico. Habían encontrado un hogar. Jake Morrison se paró en la ventana de la cocina de lo que se había convertido en el refugio de Emily, observando a Luna enseñarle a un recién llegado, un malinois belga traumatizado llamado Valor, que se podía confiar en los humanos. Habían pasado 18 meses desde aquella mañana de Navidad, en la que rechazaron el centro de investigación, y su pequeño santuario se había convertido silenciosamente en algo extraordinario. El santuario se había convertido silenciosamente en algo extraordinario. La casa que antes resonaba con la soledad de Maggie ahora zumbaba con un propósito. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar a 4 perros destrozados se había convertido en una red que había ayudado a rehabilitar a 37 animales, había encontrado un hogar lleno de amor a 26 de ellos, y había dado un refugio permanente a aquellos que estaban demasiado dañados para ser adoptados de forma tradicional. Y lo que era más importante, se había convertido en un faro de esperanza para personas que, como Maggie y Jake, habían perdido el rumbo y lo habían vuelto a encontrar al ayudar a los demás. Maggie salió de la oficina donde había estado actualizando su sitio web, con el cabello vuelto a crecer en rizos plateados que enmarcaban su rostro como un halo. El cáncer seguía en remisión, un misterio médico que sus médicos atribuían a una combinación de tratamiento, genética y lo que el Dr. Williams llamaba en privado el poder curativo del propósito. «El Canal 12 quiere hacer otro reportaje de seguimiento», anunció Maggie, sentándose junto a Jake en la barra de la cocina. «Al parecer, nuestra página de Facebook
Ha alcanzado los 50,000 seguidores. Jake negó con la cabeza, asombrado. Lo que había comenzado como un esfuerzo desesperado por recaudar fondos se había convertido en algo que ninguno de ellos había previsto. El movimiento Luna's Legacy, con su hashtag, había inspirado iniciativas de rescate similares en todo el país, y otras comunidades habían creado sus propios pequeños santuarios para animales que los refugios tradicionales no podían acoger. El doctor Yamamoto llamó esta mañana, continuó Maggie. 3 facultades de veterinaria más quieren enviar estudiantes para observar los métodos de Luna, y esa familia de Oregón, los Henderson, quieren que Luna vaya a trabajar con el perro de asistencia de su hijo, que ha estado sufriendo ataques de pánico. ¿Qué les has dicho? Lo mismo que siempre les decimos, sonrió Maggie. Luna no está en alquiler, pero si quieren traer al perro aquí durante unas semanas, veremos qué podemos hacer. A través de la ventana observaron cómo Luna ejercía su silenciosa magia con valor. El perro militar había sido retirado tras varias misiones en Afganistán. Su adiestrador murió en un atentado con un artefacto explosivo improvisado que dejó a Valor con vida, pero psicológicamente destrozado. Ninguna terapia tradicional le había ayudado a superar su terror a los ruidos fuertes y los movimientos repentinos, pero Luna entendía el trauma de una forma que los adiestradores humanos no podían. Se colocó entre Valor y la fuente de su ansiedad, demostrando con su propio comportamiento tranquilo que se podía navegar por el mundo con seguridad. Cuando un camión de basura pasó ruidosamente por fuera, el tipo de sonido que normalmente provocaría un ataque de pánico a Valor, Luna simplemente lo observó pasar con leve interés, como diciendo, ¿ves? Solo es un camión. No hay nada que temer. La respiración de Valor se mantuvo estable. Era una pequeña victoria, pero Jake había aprendido a celebrar las pequeñas victorias. Eran los cimientos de una curación mayor. A veces pienso en Marcus Brennan, dijo Maggie en voz baja. El doctor Rodríguez dice que está mejor en el centro psiquiátrico, tomando la medicación y participando en la terapia. Incluso preguntó una vez por Luna, si estaba bien. Jake sintió la familiar opresión en el pecho que le producía pensar en Luna, si estaría bien. Jake sintió la familiar opresión en el pecho que le producía pensar en Brennan. Ese hombre había causado un sufrimiento inconmensurable, no solo a los perros, sino a la familia de Emily, a todas las personas cuyas vidas había destrozado con sus actos. Sin embargo, la capacidad de Maggie para perdonar seguía asombrándole. ¿Piensas en perdonarlo?, preguntó Jake. Pienso en Emily, respondió Maggie. Ella lo habría perdonado. Habría visto su dolor y habría querido ayudarlo. Así era ella. El tipo de persona que se preocupaba por su perro, incluso en sus últimos momentos. El misterio de ese mensaje se había resuelto finalmente 6 meses antes, cuando los efectos personales de Emily fueron devueltos por la oficina del forense. Entre sus pertenencias se encontraba un pequeño anillo de diamantes en una cadena, el anillo de la madre de Maggie, que Emily llevaba puesto la noche en que murió. El análisis forense confirmó que el diamante había sido utilizado para grabar las palabras en la jaula de Luna. Pero la verdadera revelación había llegado con el informe del médico forense, al que finalmente habían podido acceder gracias al detective Santos. Emily había vivido varias horas después del accidente inicial, atrapada entre los restos del coche con Luna a su lado. En esas últimas horas, incluso mientras agonizaba, Emily había utilizado el anillo de su abuela para dejar un mensaje sobre el carácter de Luna. El intento desesperado de una niña de 9 años por asegurarse de que, si alguien encontraba a su querida perra, supiera qué tipo de animal estaba salvando. Era amable, no era solo una observación. El último deseo de Emily era que se reconociera y protegiera la esencia de Luna. El timbre de la puerta principal interrumpió los pensamientos de Jake. A través de la cámara de seguridad, pudo ver una figura familiar en la puerta. Ladrá. Kim Patel, la veterinaria conductista que había sugerido por primera vez utilizar a Luna como perra de terapia. «Tengo noticias», anunció Ladrá. Kim nada más abrir la puerta. Su habitual compostura había dado paso a una emoción apenas contenida. La revista Journal of Veterinary Behavior quiere publicar nuestro estudio sobre los métodos terapéuticos de Luna, pero, además, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria quiere crear un nuevo programa de certificación basado en sus técnicas. Les entregó una gruesa carpeta con documentos. Lo llaman el Protocolo Luna,
Un enfoque sistemático para utilizar animales estables y recuperados para ayudar a curar a los traumatizados. Si se aprueba, podría cambiar la forma en que todos los refugios de animales del país tratan los casos de trastorno de estrés postraumático. Jake se sintió abrumado por las implicaciones. La compasión instintiva de Luna iba a ser estudiada, sistematizada y replicada en todo el país. Su capacidad de curación, nacida de su propia supervivencia y del amor de Emily, ayudaría a miles de animales que nunca conocerían. Hay algo más, continuó el Dr. Kim, ahora con voz más suave. El programa de certificación tendría su sede aquí, en Emily's Haven. Usted entrenaría a otros animales y a sus cuidadores en los métodos de Luna. La AFMA está dispuesta a financiar unas instalaciones permanentes. Maggie miró hacia el patio trasero, donde Luna descansaba ahora a la sombra con Valor acurrucado a su lado, el traumatizado perro militar finalmente en paz. A Emily le encantaría esto, dijo en voz baja. Su perra se había convertido en maestra, ayudando a otros animales como ella siempre había soñado hacer. Esa noche, como siempre, Jake y Maggie se sentaron en el porche trasero con los perros dispersos a su alrededor en diversos estados de reposo. Luna, que ahora tenía 5 años y estaba en la flor de la vida, yacía con la cabeza sobre los pies de Jake, un gesto de confianza y afecto que aún le emocionaba hasta las lágrimas. La puesta de sol de Arizona pintaba el cielo del desierto de brillantes tonos naranjas y morados y, por un momento, Jake se permitió maravillarse ante el viaje que los había traído a todos allí. 2 años atrás, él era un veterano destrozado que vivía solo en una caravana, bebía demasiado y confiaba muy poco. Maggie era una mujer moribunda que se preparaba para abandonar el mundo sin dejar rastro. Ahora formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Una familia unida no por lazos de sangre, sino por un propósito común y la curación mutua. Luna había salvado más que a los perros que habían llegado a su puerta. Había salvado a Jake de su aislamiento, a Maggie de su desesperación y a muchos otros de perder la esperanza. «Tengo algo que anunciar», dijo Maggie, rompiendo el cómodo silencio. «He decidido actualizar mi testamento. Emily's Haven se queda con todo. La casa, mis ahorros y un fondo fiduciario para garantizar que siga funcionando cuando yo ya no esté». «Maggie, no tienes por qué». «Sí, tengo que hacerlo», la interrumpió con firmeza. «Este lugar, lo que hemos construido aquí, es el legado de Emily. El legado de Luna. Tu legado. Tiene que sobrevivir a todos nosotros». Como si la hubiera llamado su nombre, Luna levantó la cabeza y miró directamente a Maggie con esos ojos azules e inteligentes que habían visto demasiado sufrimiento y aún así habían elegido la bondad. En esa mirada, Jake vio todo lo que importaba: resiliencia, esperanza, amor incondicional y la profunda verdad de que la curación siempre es posible para aquellos que son lo suficientemente valientes como para volver a confiar. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, cada una como una luz lejana en una oscuridad infinita. Pero allí, en su pequeño rincón del desierto de Arizona, rodeados de almas rescatadas que habían encontrado el camino a casa, Jake sabía que a veces las luces más pequeñas brillaban con más intensidad. Luna bostezó y se recostó, habiendo terminado su trabajo del día. El mañana traería nuevos retos, nuevos animales que curar, nuevos corazones que sanar. Pero esa noche todos estaban exactamente donde debían estar. Las cosas rotas se volvían a unir gracias al sencillo y radical acto de elegir el amor por encima del miedo. Queridos amigos, la historia de Luna nos recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro propósito, que la curación llega a través de ayudar a los demás y que el amor que damos vuelve a nosotros multiplicado. A los 55, 60 o más, no estamos llegando al final. Estamos empezando a comprender lo que realmente importa. Al igual que Maggie, podemos transformar los años que nos quedan en los más significativos abriendo nuestros corazones a quienes más nos necesitan. ¿Alguna vez has experimentado una curación inesperada al ayudar a otros? ¿Qué te enseñó Luna en tu vida sobre que la bondad se multiplica cuando se comparte? Comparte tu historia a continuación. Tus palabras podrían ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.